Hermanos, buenos días, que el Señor les continúe bendiciendo. Pido el favor que oremos y así poner este tiempo en las manos del Señor, que sea obrando en su gracia en nuestros corazones. Les suplico que por favor oremos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias damos por tu misericordia, gracias damos por tu fidelidad y tu gran amor para con nosotros. Gracias por Cristo, por su sangre preciosa derramada en la cruz para limpiarnos de nuestros pecados y traernos cerca de ti, amado Señor. Gracias por tu palabra, porque ella es vida, ella es eficaz y ella es el alimento a nuestras almas. Te pido que nos fortalezcas, nos animes y consueles por medio de este sermón y que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones conforme sea tu voluntad. En Cristo Jesús, en quien oramos. Amén. Bien, hermanos, como se anunció, hoy vamos a hacer una pausa a nuestros sermones expositivos de Romanos y vamos a hablar, hermanos, acerca de la fidelidad de Dios, un atributo de nuestro Dios. Y nos vamos a fundamentar inicialmente, hermanos, en Deuteronomio capítulo 7, verso 9, en donde dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. J.I. Packer, en su libro Hacia el conocimiento de Dios, inicia el primer capítulo así. Dice que el 7 de enero del 1855, un pastor de la capilla de New Park, Inglaterra, inició su sermón matutino con las siguientes palabras. Y dijo: alguien ha dicho que el estudio apropiado de la humanidad es el hombre. No voy a negar este concepto, pero pienso que es igualmente cierto que el estudio apropiado para los elegidos de Dios es Dios mismo. El estudio apropiado para el cristiano es la deidad, la ciencia más elevada, la especulación más encumbrada, la filosofía más vigorosa que puedan jamás ocupar la atención de un hijo de Dios. Es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia de ese gran Dios a quien llama Padre. Y en este libro, una de las cosas que se expone es precisamente la importancia para el creyente de conocer a Dios, la necesidad que tenemos de conocer a Dios. Y basado solamente en el libro de Daniel, este autor habla de 4 efectos de conocer a Dios, y solamente poniendo el ejemplo de Daniel y sus 3 amigos. Y dice que quien conoce a Dios despliega gran energía para Dios. Es decir, que se esfuerza y actúa para hacer su voluntad. Quien conoce a Dios va a pensar grandes cosas de Dios. Pone el ejemplo de Daniel en el capítulo 4, verso 5, que dice: el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Y cita que Daniel sabe, y sabe anticipadamente que él sabe, Dios, y sabe anticipadamente todas las cosas, y su conocimiento anticipado es predeterminación. Por lo tanto, él tendrá la última palabra, tanto en lo que se refiere a la historia del mundo como al destino de cada hombre. Su reino y su justicia han de triunfar finalmente, porque ni hombres ni ángeles podrán impedir el cumplimiento de sus planes. Y cuando Daniel dice: el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres,
Esto era lo que Daniel estaba pensando con respecto de su Dios. Un Dios soberano que tiene absolutamente control de todas las cosas. Quien piensa así de Dios es definitivamente alguien que lo conoce. Dice que quien conoce a Dios evidencia gran denuedo por Dios. Esto es, está dispuesto aún de dar su vida por Él, como lo estuvo Daniel y sus amigos ante los decretos del rey. Y quien conoce a Dios, hermanos, manifiesta gran contentamiento en Él, pues sabe, hermanos, quién es su Dios en el cual confía. De ahí, hermanos, la importancia de obtener un conocimiento verdadero de los atributos y el ser de Dios. Precisamente, hermanos, por los efectos que producen el creyente. Es una necesidad vital para el creyente dicho conocimiento bíblico de Dios, porque el conocimiento de Dios, hermanos, no es meramente intelectual, sino que cuando conocemos realmente a Dios, esto trasciende nuestras almas, nuestro pensamiento, nuestro comportamiento y cómo nosotros enfrentamos cada situación en nuestra vida. Definitivamente cuando conocemos a Dios, hermanos, todo es afectado en nuestra vida. El trato hacia los demás, nuestra vida, todas las áreas están realmente afectadas por un conocimiento verdadero de Dios. Así que requerimos y necesitamos conocer al Dios de la Biblia. Y uno de los atributos que de forma explícita se nos manda a estudiar y conocer de Dios es precisamente el atributo que vamos a estudiar en esta mañana, la fidelidad de Dios. Dice, y vuelvo a leer Deuteronomio 7:9 y vemos que se nos manda a estudiar este atributo. Dice el verso 9, Deuteronomio 7, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Claramente, hermanos, el texto nos está diciendo, conoce, es un mandato y se nos está exhortando a que debemos, hermanos, conocer, pues que Jehová tu Dios es Dios. Y note lo que dice, es Dios, Dios fiel. Así que requerimos, hermanos, conocer los atributos de Dios y de este modo particular se nos manda a que debemos indagar, buscar en las Escrituras, adquirir el conocimiento de la fidelidad de Dios. Porque como dice Luis Berco, esta fidelidad de Dios es de suma importancia práctica extrema para el pueblo de Dios. Constituye para ellos la base de su confianza en Él. Por eso es importante, hermano, el fundamento de su esperanza y la causa de su gozo. La fidelidad de Dios, este atributo cuando lo conocemos, nos salva de la desesperación a la que las infidelidades nuestras fácilmente nos conducen. La fidelidad da valor para proseguir, no obstante todos sus fracasos, y llena nuestros corazones con exultantes anticipaciones, aun cuando sientan profundamente el hecho de haber perdido cualquier derecho a todas las bendiciones. Así que, hermanos, este atributo, como bien leímos, es, hermanos, la base de nuestra confianza en Dios, el fundamento de nuestra esperanza y es al mismo tiempo la causa de nuestro gozo. Con razón Moisés dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Eso, hermano, lo debemos siempre tener presente, conocer la fidelidad de Dios. Dios es un Dios fiel. Y eso lo registra, hermanos, toda la Biblia. En el Salmo 36:5 se nos dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad
alcanza hasta las nubes. El Salmo 89:8 dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Y que del Salmo 117:1 y 2 dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Así que, hermanos, hemos de ver este atributo en esta mañana. Y vamos a ver dos cosas. En primer lugar, vamos a ver la naturaleza de la fidelidad de Dios. Y en segundo lugar, vamos a ver los efectos o las implicaciones que esta fidelidad de Dios debe traer a la vida de nosotros los creyentes, y unas aplicaciones. Así que vamos a ver esas tres cosas. Primero, la naturaleza de la fidelidad de Dios, las implicaciones para nuestra vida, y vamos a ver unas aplicaciones finales. Así que vamos en primer lugar, la naturaleza de la fidelidad de Dios. Hermanos, la fidelidad de Dios es una de las perfecciones gloriosas de Dios. Es una cualidad esencial en su ser. De modo que, al decir que es esencial en su ser, lo que afirmamos es que sin ella, Dios no puede ser Dios. Si Dios no es fiel, hermanos, entonces ya no sería Dios. Esto hace parte de su ser y es esencia misma de su naturaleza, como sus otros atributos. Y es por eso que el texto que leíamos al principio, Deuteronomio 7:9, dice: Jehová tu Dios es Dios, Dios es fiel. Jehová tu Dios es Dios. Y dice: Dios es fiel. O sea que esto hace parte, hermanos, esencial de la naturaleza de Dios. Esta es su fidelidad, es una de sus perfecciones gloriosas. Este atributo, hermanos, quiere decir que Dios es verdadero, que todo su conocimiento y toda palabra son verdad. Porque cuando hablamos de la fidelidad de Dios, también debemos hablar de la veracidad de Dios. Dios es fiel porque es veraz, hermanos. Y este atributo entonces apunta a que Dios es verdadero. Todo su conocimiento, toda su palabra son verdad, y es más, la norma suprema de la verdad es Dios. De tal modo que la fidelidad de Dios, hermanos, apunta a que Él siempre hará lo que ha dicho y cumplirá siempre lo que ha prometido en su bendita palabra. De manera que se puede confiar en Dios, porque Él nunca sería infiel. Ser infiel es contrario a su naturaleza, y Él no puede ser infiel, porque ser infiel atenta contra su ser mismo. Por eso el libro de Números, capítulo 23, verso 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios, hermanos, no es como el hombre. El hombre es infiel. El hombre, por causa del pecado, no es confiable. De hecho, no puede confiar en sí mismo, porque su corazón es engañoso. Nosotros sabemos, hermanos, que el hombre es un constante cambio de propósitos, y estos cambios se dan cuando determina hacer algo, luego no lo hace, o cuando ama lo que aborrece, o aborrece lo que debe amar. El hombre cesa de hacer lo que antes quiso hacer. Hoy quiso hacer esto, ya mañana no lo quiere hacer. Hermano, el ser humano no puede ver de antemano lo que va a suceder. Entonces, al cambiar las circunstancias, el hombre
tiene la tendencia de cambiar de parecer. Hoy puede estar pensando una cosa, mañana otra, hoy actúa de esta manera y las circunstancias lo pueden hacer cambiar. El hombre de pronto ve peligro y cambia de mente o de parecer. Y ejemplos de ellos hay por doquier, tanto en nuestra experiencia como en la bendita palabra de Dios. Recordemos, Pedro le dijo al Señor que no le negaría, que le sería fiel y que aún estaría dispuesto a morir por él. Pero cuando se vio en peligro, antes que cantara el gallo, Pedro le negó 3 veces. Los hombres, hermanos, por causa del pecado, tenemos una tendencia a la infidelidad, a la falta de veracidad y tristemente a la falta de mantener nuestra palabra y de hacer las cosas como lo hemos dicho o siquiera como lo hemos pensado. Pero Dios no es así, hermanos. Dios no conoce de eventos sorpresa. Todas las cosas están desnudas delante de sus ojos. Nosotros a veces, hermanos, no cumplimos nuestra palabra, aunque a veces quisiéramos hacerlo, pero por circunstancias ajenas no lo hacemos porque agentes externos a nosotros pueden impedirnos ser fiel a lo que decimos, porque no tenemos el control de las cosas. Pero a Dios, hermanos, a Dios no le pasan ese tipo de situaciones. Todas las cosas están desnudas delante de Dios. Todo cuanto Dios decreta hacer es inmutable, porque Él es fiel. El hombre cambia porque su conocimiento es limitado. Además, no puede ser fiel porque carece del poder para hacerlo. Cualquier cosa puede estropear la palabra que ha dado. Pero Dios, hermanos, el Creador, es infinitamente sabio, todo lo sabe, es omnipotente, todo lo puede, y solo baste con que lo quiera hacer, Él lo hará, porque Él tiene todos sus atributos y además tiene el poder, la sabiduría, la soberanía, la justicia, la misericordia y tiene la fidelidad para obrar conforme a lo que Él ha dicho. Él eso hará. Así que Dios es fiel. Por lo tanto, Él es verdadero. El único Dios verdadero, a diferencia de otros seres que no son Dios. Por eso Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios fiel, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que es fiel, hermanos. La fidelidad es un atributo esencial de Dios y es por ello que nosotros podemos confiar en sus palabras, confiar en sus promesas y confiar en su bendita providencia que guía sus designios y su voluntad. Dios es fiel a sus promesas y es fiel y veraz a todas las palabras que ha dicho en cuanto a sí mismo. Todo lo que Dios dice de sí mismo es verdad. Y todo lo que Dios dice con respecto a nosotros y con respecto a la creación y las cosas que sucederán, hermanos, son verdad, porque Dios es fiel. Dios siempre, por ser fiel, siempre, hermanos, dice la verdad. Por eso Pablo en Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y Hebreos 6, verso 18 dice, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo
los que hemos sacudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Así que la fidelidad de Dios, hermanos, implica que Él es veraz, que todo lo que dice es verdad, y Dios entonces no puede mentir porque Él no es como nosotros los hombres. La fidelidad hace parte esencial de su naturaleza y su santo ser. Y por eso Salomón en el Proverbios 35 dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. O como lo traduce la NBI, toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. Así que, hermanos, la fidelidad de Dios implica que Él es veraz, que Él siempre actúa, hermanos, y cumple absolutamente todo lo que ha dicho. Todo lo que Él dice de sí mismo, lo que dice de nosotros, lo que dice de la creación, todo lo que Dios dice en su bendita palabra es limpio, es verdad y es digno de todo crédito. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, es un Dios fiel. Ese es, hermanos, nuestro Dios. En segundo lugar, veamos qué efectos prácticos en nuestra vida, qué implicaciones ha de traer esta fidelidad de Dios sobre nuestros corazones. Y voy a mencionar solo algunas de las muchas cosas prácticas que se podrían desprender de conocer este atributo de Dios. Hermanos, cuando nosotros entendemos y conocemos que Dios es fiel, uno de los efectos prácticos en nuestra vida acerca de conocer la fidelidad de Dios es que en el creyente se debe generar una confianza inquebrantable y vigorosa, hermanos, aún en las dificultades. Una confianza inquebrantable y vigorosa aún en las dificultades. ¿Por qué podemos confiar, hermanos? ¿Por qué podemos tener paz y tranquilidad en nuestras angustias, en nuestras tribulaciones? ¿Por qué el creyente puede tener tranquilidad en medio de todo lo que ha pasado este año, en medio de la pandemia, pérdidas? ¿Cómo nosotros podemos mantener esa confianza inquebrantable y vigorosa ante tales dificultades? En conocer, hermanos, y experimentar la fidelidad de Dios sobre nuestras vidas. No te olvides, hermanos, que Dios es fiel. El Salmo 119:75 dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y note lo que dice, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Y note, hermanos, este verso tan interesante. El salmista está siendo afligido, pero aún en medio de su aflicción, él está reconociendo y teniendo presente que aunque fue afligido, Dios lo hizo conforme a su fidelidad. Contrario a los mundanos, hermanos, el creyente aún en la aflicción ha de percibir el trato fiel de Dios para con él. El no creyente, bien sabemos que cuando vienen las aflicciones, duda de la fidelidad de Dios. Y bien sabemos de la parábola del sembrador, que cuando vinieron las aflicciones, estas ahogaron la palabra y no dio fruto. El incrédulo, hermanos, cuando vienen las angustias y las dificultades, pone entredicho la fidelidad de Dios, pone entredicho el modo de proceder de Dios y se ve por ello sucumbido en la incredulidad y la incertidumbre. Pero el creyente que conoce a su Dios, hermano, aún en la fidelidad dice: me has afligido, pero sigues siendo fiel. Comenta Bridge que los tratos del Señor en este salmo son llamados juicios.
Estos juicios no son en el sentido de tener maldiciones judiciales, es decir, no es que Dios te esté castigando, sino como actos de justicia al castigar el pecado. En la aflicción el creyente dice: yo sé, oh Señor, que tus reglas para proceder coinciden con tu justicia y sabiduría perfecta. También me doy igualmente por satisfecho de que las aflicciones que me has enviado de cuando en cuando no son solo para cumplir tus promesas fieles y de tu gracia para hacerme eternamente feliz en ti. Fruto bendito de la aflicción, cuando podemos de esta manera ver que el fin del Señor es muy misericordioso y piadoso. Y como dice Jeremías 29:11, y que sus pensamientos que tiene con vosotros son pensamientos de paz y no de mal. Dice también este autor, citando a Lamentaciones 3:39, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Por cierto, que se encuentra en dificultades, en tristeza y aflicción, pero no en el infierno. Si se queja, que no sea más que de sí mismo y sus propias decisiones desacertadas. Yo sé, Señor, que tus juicios son justos, y ¿quién puede dudar de tu sabiduría? ¿Quién culparía la crueldad de un médico que corta para quitar la carne orgullosa que estaba llevando el hombre a la muerte? De la misma manera, cuando la obra dolorosa del Señor nos separa de nuestros pecados, nos aparta del mundo y nos acerca más a Él, ¿qué nos queda más que reconocer agradecidamente su fidelidad para con nosotros, por afligirnos, purificarnos y limpiarnos de todas nuestras iniquidades? Hermanos, es bajo esta convicción que el creyente es conducido a su voluntad en obediente silencio delante de Él. Es por esa razón que Job, en medio de sus pérdidas y dolor, en la aflicción dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Al igual que el lenguaje de Elí, en la misma prueba fue: Jehová es, haga lo que bien le parezca. David acalló su espíritu impaciente diciendo: enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste, hermano. Así que, hermanos, la palabra o el Señor, debemos entender que en su modo de proceder con nosotros, aun cuando estamos pasando por el valle de sombra de la muerte, hermanos, no debemos olvidar que la fidelidad de Dios está allí presente en medio de nuestro dolor y nuestras tristezas, con su callado para guiarnos, infundirnos aliento. Que nunca el creyente piense que Dios, hermanos, se ha olvidado de su fidelidad a Él, porque ese no es el Dios de la Biblia, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 19, dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué debemos hacer cuando padecemos? Es por ello que cuando padecemos debemos encomendar nuestras almas al fiel Creador. Hermanos, en este mundo hay males y hay bienes que le suceden a todos los hombres. Son males comunes: la enfermedad, la pobreza, la muerte, defectos en el cuerpo y el alma. A cualquiera puede acontecerle una desgracia. No hay excepción. Dice un autor que la tierra es como un quirófano y todos los seres humanos han de pasar por debajo de la cirugía del sufrimiento. Este mundo es así, por lo que debemos tomar el bien con mucha gratitud y los padecimientos con mucha paciencia.
No hay manera de evitar los dolores por causa del pecado mientras transitemos por este mundo. Y es sano por ello para el creyente tener este tema en mente. Y por eso Pedro 4:1 dice, armaos de este mismo pensamiento. Así como Cristo padeció, nosotros, hermanos, también hemos de padecer. Es algo seguro que debemos esperar y lograr la manera de estar preparados para cuando estas cosas lleguen y adquirir un conocimiento de la fidelidad de Dios hacia nosotros, seguramente nos será útil para enfrentar las angustias y los dolores. El que sufre debe estar confiado. Si ha encomendado su alma a Dios, él debe estar seguro, aún en la aflicción, que Dios la guardará. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Si hemos encomendado nuestras almas al fiel Creador, debemos tener la seguridad que podemos estar pasando, transitando por un desierto. Estaremos transitando por situaciones adversas, pero hemos de tener la confianza y la tranquilidad que el fiel Creador estará guardando nuestras almas, nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Dios, por ser fiel, hemos de tener la certeza que será nuestro refugio seguro en todo momento, aunque el mundo a nuestro alrededor se caiga a pedazos. En momentos de aflicción, hermanos, tu mayor preocupación no debe ser el bien físico o que tus necesidades materiales sean suplidas, sino que tu alma sea guardada. Y es por ello que debes encomendarte a Dios, a tu fiel Creador, para que tu alma sea guardada. Recuerda que tu mayor inversión y labor, hermanos, es encomendar tu alma al Dios, al fiel Dios Creador a toda costa. ¿Por qué podemos tener esta confianza, hermano? El apóstol Pedro dice al fiel Creador. Podemos tener seguridad porque se trata nada más y nada menos que del omnipotente Creador y el favor de que es fiel. Así que no es alguien extraño a ti. Dios te hizo. Nadie te conoce tanto como Él. Nadie te ama tanto como Dios. Él te hizo, Él te sostiene, Él te sostendrá. Y Él quiere lo mejor para sus hijos. Recuerda que en Cristo no solo eres criatura de Dios, sino que en Cristo también has venido a ser su hijo. Y el consuelo es que Él te trata como tu fiel Creador. No te dejó como dejaría cualquiera su amigo en miseria, sino que envió a su Hijo unigénito a redimirte del pecado y te ha dado la promesa de la vida eterna. Te ha dado su Santo Espíritu para desarrollar en ti una vida de santidad. Su promesa a ti no puede ser más contundente. Como dice Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios es fiel, hermanos. No dudes que Él faltará a sus promesas. No importa todo lo que esté pasando a tu alrededor. No importa, hermanos, todo lo que este año tan complejo ha traído sobre tu vida. Debes sostenerte en la fidelidad de Dios. Él ha prometido no dejarnos. Él será nuestro ayudador en todo momento. Él nos sostendrá cualquiera que sea nuestra situación, porque Él es fiel, hermanos. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien.
Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. La promesa, hermanos, es que todas las cosas nos ayudarían para bien, de manera que en la aflicción debemos apropiarnos de esta valiosa promesa, que aun cuando estemos siendo probados, estemos pasando por el fuego de la aflicción, hemos de saber que Dios está cumpliendo su propósito en nosotros. No hay nada que a Dios le sorprenda. Su plan y decreto permanecerán inmutables sobre lo que Él ha dicho de nosotros o lo que Él ha planeado para nosotros, porque Él es fiel y por ello su designio no ha de cambiar sobre los que ha escogido y ha amado desde antes de la fundación del mundo. Él nos ha escogido, hermanos, nos ha predestinado y es por ello que todo nos ayudará para bien, porque nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo y por ende todo lo que hay y todo lo que pasa en nuestra vida será con ese propósito el cual Él cumplirá, fielmente, forjar el carácter de Cristo en nosotros. Así que, hermanos, la fidelidad de Dios ha de traernos una seguridad inquebrantable, aún en los momentos de aflicción, porque hemos de saber que Él está allí, sosteniendo. Su palabra no ha fallado, su palabra no ha cambiado para nosotros. Sus promesas a nosotros en su palabra siguen intactas, aún a pesar de que somos infieles a Él, hermanos. La fidelidad de Dios, en segundo lugar, nos debe alentar a nosotros, su pueblo, en esa gloriosa esperanza que tenemos. Primera a los Corintios 1:8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin nos confirmará, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el fundamento, hermanos, de esta gran afirmación, de esta promesa? Él me ha de confirmar hasta el fin, para que seamos irreprensibles en nuestra esperanza el día que Cristo venga por segunda vez. ¿Y cuál es el fundamento de esa promesa? Verso 9. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Así que a causa de la promesa soberana e inmutable de Dios, los creyentes tienen seguridad plena de esta gracia pasada, presente y futura, por lo cual hemos de permanecer salvos y seguros en la gloria futura, en la aparición de Cristo. El mundo, hermanos, podrá quitarnos aún la cabeza, pero Cristo dijo, ni un cabello perecerá. Estaremos seguros porque Dios es fiel. Dios es quien llama a salvación y al cielo, por lo cual si Él te ha llamado, hermano, debes tener la certeza por su fidelidad que te ha de dar la gracia necesaria para cumplir ese llamado y para que permanezcas firme a pesar de las adversidades hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. No olvidemos que estamos en las manos de Dios y nadie nos puede arrebatar de sus manos. Por eso, segunda los Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Hermano, ¿y sabe qué significa
que tenemos las arras del Espíritu en nuestros corazones. Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, nota, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, hermanos, que el Espíritu de Dios mismo viene para morar en el creyente. Son las arras de nuestra herencia, y esto significa en gran parte que asegura y preserva nuestra salvación eterna. El Espíritu Santo es el sello del que habla Pablo, y esto se refiere a una marca oficial de identificación que se colocaba en cartas, contratos y otros documentos importantes. Y con este sello, el documento quedaba bajo la autoridad auténtica y oficial de la persona cuya marca quedara impresa en el sello. Y dice que hay 4 verdades primordiales que se establecen por medio de un sello. 1, seguridad. 2, autenticidad. 3, propiedad, pertenencia. Y 4, autoridad. El Espíritu Santo es dado por Dios como su juramento de la herencia futura del creyente en la gloria. Y por la fidelidad de Dios, hermanos, hemos de tener certeza que si Él ha comenzado una obra en nosotros, la va a perfeccionar por la obra de su Espíritu Santo. Esas arras que ha sellado nuestra herencia, hermanos, hasta el día de Cristo. Él, por su fidelidad, nos ha de perfeccionar, y hemos de tener confianza en esa esperanza futura, hermanos. En tercer lugar, hermanos, la fidelidad de Dios nos debe ayudar a depender de Él para la provisión de nuestras necesidades. Como dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que Pablo, hermanos, aquí es consciente de que los cristianos padecemos necesidad, pero que tenemos una promesa que Dios ha de suplir todo lo que nos falta. Hay una gran necesidad, por eso dice todo lo que os falta, es decir, que son muchas las necesidades que tenemos, pero dice que lo que le falta y nos falta es mucho, pero nuestras necesidades están cubiertas por la fidelidad de Dios a sus promesas. Él suplirá, hermano, todo lo que nos falta, y no conforme a cualquier cosa, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios no hará nada a medias, es en su totalidad. No hay límite, no importa cuál es nuestra necesidad, Él la puede suplir. Él es mi Dios pues. Y como Jeremías podemos preguntar, ¿habrá algo imposible para mi Dios? Seguramente que no. Y Dios es fiel. Ahora debo aclarar y debemos tener cuidado con esta declaración para no torcerla como la mayoría o algunos hacen. Creemos que es posible para Dios suplir todas nuestras necesidades y que puede proveer, sí, pero tú y yo debemos de tener en cuenta que no somos los más expertos con respecto a saber cuáles son las necesidades verdaderas que tenemos. El texto no dice, mi Dios suplirá todos mis deseos, mi Dios pues suplirá todos mis lujos. Pablo no está diciendo eso. Pablo no está diciendo que todo lo que tú te propongas, Dios te lo va a dar. Eso ya lo hemos explicado en sermones anteriores, hermano.
lo que nos falta y lo que nosotros creemos que nos falta no siempre coincide con la voluntad de Dios. Y es por esa razón que Santiago dice en el capítulo 4, verso 3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Así que no dudes en la fidelidad de Dios cuando tus caprichos y tus deseos, que no son acorde al bien de tu alma y a la voluntad de Dios, no te son concedidos. Más bien, cuando esperas negativa en las oraciones de Dios, debes decirle: gracias, Señor, porque tú eres fiel y aseguras mi alma para no ir tras el camino de muerte. Tengamos pues cuidado, hermanos. Nuestro Dios es bueno, es fiel, por tanto no te dará nada que te destruya. Cuando promete lo que dará, dice cosas buenas, cosas que tu alma necesita, cosas que realmente te harán más piadoso, más santo, te harán más conforme al carácter de Cristo. Cuando oras confiando en las promesas de Dios en la Biblia, siempre recibirás lo que pidas. O te aseguro que algo mejor, aunque a veces es algo que pudiera doler y que pudiera hacernos sufrir. Pero si es conforme a la voluntad de Dios, debemos encomendarnos al fiel Creador, porque Él es fiel y Él ha prometido cuidarnos como la niña de sus ojos. Hermano, usted no le daría a su hijo algo que sabe que le causaría daño. Si su hijo le pide comida, pero lo único que hay en el refrigerador está dañado, y usted sabe que si se lo da le va a causar dañito en su estómago, usted seguramente, aunque él quisiera comerse eso dañado, usted seguramente preferiría que su hijo pasara un rato más de hambre, pero no le daría una mala comida, no le daría algo que le causara daño. Eso es lo que Dios nos promete. Si le pides a Dios que te conceda algo que piensas que necesitas y su respuesta es diferente a lo que pediste, puedes estar seguro que es porque te dio algo mejor, aunque tú no lo veas así. Confía en la fidelidad de Dios. Él suplirá lo que te hace falta. Él suplirá lo que necesitas. Lo que pasa es que a veces no sabemos nosotros mismos lo que realmente necesitamos. Y a veces puede ser que lo que necesitemos sea una humillación, un quebrantamiento para doblegar nuestro orgullo, para apartarnos del pecado. Posiblemente, hermano, sea lo que estemos necesitando en esos momentos. En todo caso, siempre tengamos presente que Dios es fiel y que no nos dejará, hermanos, y podemos confiar en eso. La fidelidad de Dios, hermanos, en cuarto lugar, también nos debe animar a confesarle nuestros pecados. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Algo que debemos resaltar para entender el texto es que Juan está hablando a creyentes, a personas que han oído el mensaje del Evangelio y personas que tienen comunión con Cristo. Tales personas creyentes, por supuesto, si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Y el llamado es a llevar
una vida de arrepentimiento continuo. Pedir perdón es el pan diario del creyente, porque no pasa un solo día en que no pequemos. La exhortación es a confesar entonces nuestros pecados. Pero ¿por qué, hermano? ¿Por qué debemos y podemos confesar nuestros pecados y hacerlo con la confianza de que seremos perdonados y limpiados de nuestras maldades? ¿Por qué podemos arrepentirnos confiando en que Cristo nos ha de limpiar de todas nuestras maldades? Porque Dios es fiel. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. El recordatorio, dice un autor, de que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, vuelve a resaltar la verdad que Juan ha dicho en el verso 7 de este capítulo, de que Dios, debido a su carácter, asegurará su gloria eterna al seguir limpiando a los creyentes de todo pecado, hermano, futuro. Él es fiel a su promesa y siempre hace lo que es justo. Y por ello, hermano, podemos tener la certeza de que Cristo nos limpiará de todas nuestras maldades, porque Él es fiel, Él es justo, y por medio de la sangre de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, ha prometido limpiar los pecados de aquellos que se arrepienten sinceramente. Y es con base a esa promesa fiel de Dios en que nos acercamos y debemos humilladamente decir: Señor, perdóname, y el Señor lo hará, porque Él es fiel, hermanos. En último lugar, debemos, a causa de la fidelidad de Dios, servirle y obedecerle. Y voy a finalizar con el texto con el que empecé. Deuteronomio 7, verso 9 al 11 dice: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones, esto es por siempre, y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Dios es fiel, hermano. Dios es un Dios confiable. Podemos descansar en sus promesas y debemos temerle a sus advertencias, precisamente porque Él es fiel. Su palabra no es palabra vacía. Si guardamos sus mandamientos, Él guarda el pacto y las misericordias hasta las 1000 generaciones por siempre, hermano. Por eso el creyente obedece los mandamientos de Dios, porque sabe, ama a Dios y sabe que Dios es fiel y que Dios ha de cumplir su propósito en Él. Pero si no lo hacemos, hermano, si nos resistimos a su voluntad, si no amamos su palabra, si no guardamos sus mandamientos, Dios también será fiel para ti. Pero en este caso será fiel para darte el pago en persona. Nota esta relevancia, hermano. Él da el pago en persona al que le aborrece. Si tú no guardas los mandamientos de Dios, Dios será fiel en destruirte. Y no se demorará con el que le odia. Él mismo dará el pago, porque Él es fiel. Así que no esperes, hermano o amigo, que has vivido en contra de la voluntad de Dios. Pensar que después de una vida de pecado y desvío, actuando en contra de los designios de Dios, Dios te ha de recibir en su gloria. Porque si Él hace eso, no es fiel, es infiel. Pero ya sabemos que su naturaleza es de fidelidad
Y si tú no guardas, no le sirves, no obedeces sus mandamientos, su palabra, Dios será fiel para contigo, pero para castigarte y enviarte a una eternidad recibiendo el castigo de tus pecados. Eso es lo que Pablo también dice en 2 Timoteo 2:11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Este texto a veces se interpreta como, no importa lo que yo haga, Dios seguirá dándome su misericordia, su perdón. No, amigo, si tú niegas a Cristo, si tú te opones a Cristo, si tú te opones a la voluntad de Dios, si tú eres infiel, Dios será fiel, pero para castigarte, hermano. Si tú niegas a Cristo, no vives conforme a su voluntad, Dios será fiel en negarte a ti también. Él no puede negarse a sí mismo, hermanos. Así como Jesús es fiel para salvar a los que creen en Él, a los que mueren por Él, a los que sufren por Él, a los que mueren y sufren por Cristo, Dios permanecerá fiel con ellos, porque quien sufre por Cristo, Cristo será fiel en colocarnos en su santo reino con Él. Pero hermanos o amigos, si eres infiel a Cristo y lo niegas con tus actos, Él, en su naturaleza inmutable, también te negará a ti también. Así que, hermanos, esta es la fidelidad de Dios. Y debemos, hermanos, en la fidelidad de Dios, encontrar una fuente de fortaleza y paciencia para nuestras almas. La fidelidad de Dios es de gran importancia en la vida de nosotros los creyentes. Como dice Hebreos 10:23, mantengamos firmes la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Hermano, mantente firme, no vaciles, confía en la fidelidad de Dios, no dejes que las situaciones a tu alrededor te hagan dudar de que Dios está guardando tu vida, que Dios te está guiando y que Dios está enderezando tu camino. No lo dudes. Por el contrario, mantente firme, porque fiel es Dios, quien nos ha prometido guardarnos en Cristo Jesús. Esto es, hermanos, que la firmeza en la vida cristiana se mantiene viendo y confiando en la fidelidad del Señor. Eso les recordó el apóstol también a los corintios, hermanos, que la fidelidad de Dios es un fuertísimo estímulo para el creyente. Y quiero poner el ejemplo de Sara para ir cerrando, hermanos. Y puedo poner el de otros más. Dice Hebreos 11:11 que por la fe Sara misma recibió fuerzas para concebir, aunque ya la edad había pasado, no era propicia, pero consideró fiel al que lo había prometido. La promesa que el Señor había dado a Sara le dio la fuerza para perseverar en su esperanza. Algo más, hermanos, que podemos ver es que es de la fidelidad de Dios en que nosotros hemos de sacar la fuente de nuestra esperanza y de nuestro consuelo, hermanos. Lo que Dios ha hecho nos asegura otras que de seguro serán hechas. Así que la experiencia de todas las generaciones confirma eso mismo, que Dios es fiel en sus promesas. Tu fidelidad permanece por todas las generaciones,
Tú estableciste la tierra y ella permanece. En este verso del Salmo 119, 90, se ven dos asuntos. Que la fidelidad de Dios permanece por todas las generaciones. Y tú podías preguntar, ¿y qué evidencia tenemos de eso? La evidencia es, mira a tu alrededor. Tú estableciste la tierra. Y hermanos, la tierra permanece. Y cuando miramos esto, debemos decir verdaderamente que Dios es fiel. Aún sigue saliendo el arco iris que nos recuerda esa fidelidad de Dios. Hermanos, así que la fidelidad del Señor ha de ser una potente fuente de consolación para nosotros. Si estamos atravesando necesidad y tenemos un amigo que pueda ayudarnos, vamos a él, ¿verdad? Pero si hay el temor de que cambie o haya cambiado con uno, entonces decimos, no, esa persona ha cambiado, yo mejor no acudo a él. Pero en Dios no es así. La fidelidad del Señor es para siempre, hasta las 1000 generaciones. Y es por eso que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que Dios en todo tiempo, en toda circunstancia, estará dispuesto a recibirnos, a atendernos como siempre lo ha hecho, con inmensa compasión, con inmensa misericordia, y con esa confianza podemos acercarnos. Porque Dios es imposible que cambie sus buenos afectos con los que ya ha redimido. Es imposible, hermano, que a ti que te ha redimido, Dios cambie su amor por ti. Ese amor de Dios por ti a causa de su inmensa fidelidad es intocable, hermano. Eso fue lo que Pablo dijo a los corintios: fiel es Dios, por medio de quien fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Decimos que este atributo de Dios es la más fuerte proposición a nuestra fe, ya que no se trata de una simple perfección, sino la gloria de todas las perfecciones de su naturaleza divina. Cuando uno considera la historia del pueblo de Israel, de constante rebeldía e incredulidad, sin embargo, en el cumplimiento del tiempo, Dios les envió al Salvador Jesús. Uno concluye a voz en cuello: Dios es fiel a su palabra y sus promesas. El Señor ha hecho pacto con todos y cada uno de quienes llamó para dárselo a Cristo. Y el Señor Jesús los salvará. Como dice Isaías 54:10, porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor, que tiene compasión de ti. La fidelidad y la fe son términos equivalentes, y siendo la vida de todo creyente una vida de fe y no por ver o sentir, entonces repetimos, la fidelidad del Señor es un potente fuente de consuelo para nuestras almas. Hermanos, es por ello que cada día seamos persuadidos de la fidelidad de Dios. Traigo a tu fe estas promesas, habiendo recibido un reino inconmovible. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Fiel es el Señor quien nos fortalecerá y protegerá del maligno. Esto es, que Dios ha prometido que su iglesia será preservada por siempre y que tú, hermano, serás llevado a la gloria eterna, porque Dios es fiel. Amigo, considera estas verdades, porque como hemos dicho, Dios es fiel. Si no te arrepientes, si no vienes a Cristo y pides perdón por tus pecados, si no te apartas de la vida pecaminosa que llevas, Dios será fiel en castigarte. Pero si vienes a Él y te arrepientes y confías en Cristo, porque su palabra es fiel,
Él te perdonará y te dará la vida eterna. Que el Señor, hermanos, nos ayude a confiar en la fidelidad de Dios, no importa cuáles sean nuestras circunstancias. Recuerda siempre, Dios, nuestro Dios, es Dios fiel. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Oremos. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, oh Señor, porque tu palabra es verdad, porque tú eres verdad y porque todas las promesas que están en tu palabra son inamovibles, confiables, eternas, en las que podemos descansar plenamente, oh Señor. Padre, no dejes y no permitas que las circunstancias nublen este precioso atributo de tu fidelidad hacia nosotros, y que siempre podamos vivir confiados en que tu palabra es verdad, en que tu providencia, Señor, nos está guardando, y que aún, Señor, si hemos pecado y nos arrepentimos, tú eres fiel para perdonarnos, limpiarnos de todas nuestras maldades y asegurar nuestras almas en Cristo Jesús. Oh, gracias, Señor, por tu fidelidad. Oh Dios, tu fidelidad eterna, en la cual, oh Dios, descansamos con nuestras almas y nuestros corazones, sabiendo que tú cumplirás lo que has dicho que harás por tu iglesia, por tus hijos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, en quien te agradecemos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.